Pues bienvenido a un episodio más de Singularmente Plural, porque así se llama este podcast. Muy bien. Y quiero agradecerte, mi adorado Gustavo Madero, que estés aquí, porque además de ser admirado, eres muy querido. Qué lindo, por mi muchas persona gracias. y lo sabes. Gracias. Pero hoy vamos a hablar de ti, no de mí, Muy ni, bien. ni de nuestra relación. Quiero conocer un poco de Gustavo Madero, porque sin lugar a dudas, Francisco y Madero, no hay quien no conozca o haya escuchado hablar, porque pues los libros de historia, Claro. A lo largo de nuestra infancia, en la escuela, sabemos qué hizo, pero ¿qué es tuyo, Francisco y Madero? Es el hermano de mi abuelo, don Francisco y Madero. Es Francisco Ignacio. Muchos le dicen Indalecio. En algún lugar se confundió la historia oficial y nos pusieron que era Indalecio. Indalecio, imagínate. Y es con Y, Francisco Además. y Madero. Sí. Porque era Francisco y Ignacio de San Ignacio de Loyola. Ok. De ahí viene el nombrecito. Estudió con los jesuitas. Don Francisco era chaparrito como ¿Tú comprenderás? Como yo comprenderé. Ajá. Es que físicamente hay mucho parecido, pues, y lo dicen mucho, Madero. Chaparrito y frentón, pues sí, ¿verdad? No, pero además inteligente. Eso, muy bien. Eso sin lugar a dudas debe ser. Entonces, a Francisco y Madero era el hijo de un hacendado y el nieto de un gran potentado. Se llamaba Evaristo Madero Elizondo. Okay. Es más, la influencia del abuelo. José Vasconcelos escribió un libro que se llamaba El Patriarca, porque este señor fundó toda una dinastía, don Evaristo Madero Elizondo, y tuvo dos familias. La primera es donde nació precisamente Francisco Madero González, es su abuelo. Y una persona muy cercana, Nancy, a él se llamaba Gustavo Amadero. Okay. Era una mancuerna. Casi todo el mundo conoce a Francisco, sí. Muy poca gente conoce a Gustavo Amadero. Okay. Lo único que tenemos es la delegación. Sí, porque cierto. de Francisco hay calles y parques en todos lados, pero de Gustavo muy poco. Y Francisco sin Gustavo no hubiera podido haber llegado muy lejos. Eran inseparables. Eran cómplices. Pinky y Cerebro. Okay. No te creas. Uno era el carismático, el idealista. El otro era el pragmático, el financiero, el de la logística, el del aprovisionamiento de armamento, de municiones, de recursos para hacer las ideas que Francisco llevaba, que es buscar la democracia, la transición en México. En aquellos entonces, Nancy, cuando México era un país pues muy de una ciudadanía muy poco lectora, Francisco y Madero se le ocurre escribir un libro. Se llama La sucesión presidencial de 1910. La escribe en 1909, un año antes, y empieza a distribuir su librito en todo el país, y a recorrer el país y a formar los clubes antirreeleccionistas para pues un señor que se llamaba Porfirio Díaz, que ya llevaba 30 años en el poder, decirle, oye, ya, ¿no? pues ya toca. Tocó. Y él mismo había anunciado en una entrevista en Juárez de que ya México estaba preparado para la democracia. Y ahí es donde Madero se la cree y se lanza y dice, oye, pues ya. No, pero ¿cómo sería ese Madero que convence y logra? Pues es una ventanita muy pequeña, porque pues él era un outsider. Él estaba allá en Coahuila, en Parras de la Fuente, en un pueblito. Aquí estaba toda la grilla en México, estaban pues todo el control político de Díaz. Y este señor empieza a agitar esa idea del cambio. Al principio no lo pelan, y dicen, no, hombre, es un loquillo, una pulga en un elefante que anda ahí con... Y de hecho le habla a su abuelo, don Porfirio, para decirle, oye, ya calma a tu nieto, que anda haciendo mucha revoltura, está agitando la onda. Y Porfirio Díaz, que había dicho que ya no se iba a presentar a otra reelección,
pues se le enclocha y dice, no, sí voy por la última, ¿verdad? No. La última y nos vamos. La última y nos vamos, una de las mentiras del mexicano, ¿verdad? Es que la última y nos quedamos, Madero. Sí, y entonces pues Madero se la cree y dice, no, pues yo me apunto también para competir en la elección contra el gigante que era Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz cometió un error, porque pues algo pasó y le entró un poco de inseguridad y encarcela a Madero en San Luis Potosí antes de la elección. Entonces, cuando es la elección, pues Madero no puede hacer proselitismo porque está encarcelado en San Luis. Después de que gana Porfirio, ya le dan a Madero la posibilidad de tener ahí presión en San Luis, pero él se fuga y se va a San Antonio, Texas, y ahí redacta lo que le llamaban el Plan de San Luis. Sí. El Plan de San Luis es, pues ya basta, lo intentamos por todas las formas, pero este señor se volvió un dictador, no quiere la democracia y pues hay que derrocarlo por la vía armada y convoca al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. ¿Quién sabe por qué se le ocurrió esa pues buena hora, la hora cero, ¿no? Sí, dicen la hora cero. No, pero sobre todo medio flojo. No, o sea, pues que digo, ¿por qué no en la mañana? Eso no se lo heredaste. No, yo me levanto a las 5 de la mañana. Entonces ahí sale este señor y capitaliza, Nancy, la idea de que ya basta, pero pues había muchos otros, pero a él le creen. A él es el que en muy poco tiempo, fíjate, estamos hablando de noviembre, el 20 de noviembre de 1910, cuando es la revolución. Pero ¿sabes cuándo termina la revolución? No, pues dura muy años. Muy poquito. Esta revolución, es lo que te quiero decir, esta revolución termina en mayo del 1911, cuando se va en el Ipiranga este hombre y dice, pues está bien, ya entendí. Casi año y medio entonces. No, 6 meses. De noviembre a mayo. De noviembre a mayo. Sí. Esa es la revolución de Francisco y Madero. O sea, con la toma de Ciudad Juárez, ahí se negocia la renuncia de Díaz y de todo su gabinete. Y entonces le dicen, Madero, órale, ahí está, toma la presidencia. Y dice, no, señor, no es así la cosa. Que entre un presidente interino nos vamos a una elección. Y que hagan una elección y yo compito, y obviamente ganó con el 90% de los votos y entró en noviembre de 1911. Pero entonces lo que te quiero decir es, fíjate, la Revolución Mexicana, la original, es del 20 de noviembre del 2010 a mayo de 1911, en donde se va Porfirio Díaz y ya se negocia una democracia, ¿no? Madero entra a la Ciudad de México ya triunfante, desde allá de Ciudad de Juárez, se viene en tren y es toda una euforia donde el México dice, pues ya va a cambiar esto. Y en todas las estaciones, en los pueblitos, se paraba y lo apapachaban. Y entra a la Ciudad de México en un caballo y ese día tiembla en México. La canción, me lleva el tren. Tiembla, pero es el signo de los tiempos. El señor pues es recibido como el héroe, la esperanza. Pero pues su gobierno duró muy poco, Nancy, duró como 15 meses. Porque justo en febrero de 1913, en la escena trágica, Victoriano Huerta lo mata y lo asesina, ¿no? Entonces, esa es la historia de la primera revolución. Después de eso, pues México queda convulso y se pelean todos que quién va a ser el heredero, y pues Huerta y Carranza se levanta y dice, desconocemos a este hombre, estaba Zapata por este lado. Y entonces esa revolución, Nancy, esa sí duró mucho tiempo. Esa dura, en la que hasta que llega hasta 1917 que se hace la Constitución que nos dio origen ya como pueblo, en la Constitución que se firma en Querétaro con el constituyente y Carranza como presidente, ¿verdad? Ahí es donde empieza ya la nueva etapa. Y se acaban los conflictos armados, ¿no? Pero pues todo eso nos habla, Nancy, de un anhelo, de un México más justo,
más democrático, de leyes y no de caudillos o dictadores, ¿verdad? Y yo pues entré un poco con ese idealismo que Francisco y Madero tuvo. O sea, ¿sí se hereda de repente o se aprende pues, la lucha? Porque he platicado con muchos y me dicen, no, pues es que mis papás se dedicaban a esto y aquello, y entonces yo, o aquellas familias de el médico y el hijo y el nieto, todos son médicos. ¿Crees que algo viene en la sangre o lo aprendiste y tú viendo a ese tío abuelo decías, híjole, yo también quisiera ser ese mexicano que rompa, que grite, que hable, que alce la voz, no sé? Pues algo queda, algo inconsciente. No sé si has escuchado eso de las constelaciones familiares. Sí, no, espero que ya hayas hecho una. No, yo no le he hecho. No, tienes que hacerla, pero Madero. se me hace que por ahí andaba el señor diciéndote, ¿verdad? En la noche, y quién sabe qué. Un rol de que hay una misión inconclusa y que alguien la tiene que retomar para continuarla. Yo te voy a ser muy sincero, yo crecí toda mi vida ajeno a la política. Pero pues ya de grande, me enojaba mucho, Nancy. Yo era empresario, que todo lo que hacías, tu trabajo, tu ahorro, tu sacrificio, dependía de los políticos. Sí, de la relación que pudieras o no tener. No solo eso, sino de las decisiones buenas o malas que tomaban los presidentes y que el peso se devaluara o que venía una crisis y entonces todos tus ahorros y tu trabajo se iba por el caño por malas decisiones de gente que endeudaba al país o devaluaba la moneda o nacionalizaba y todas estas decisiones que tomaban los políticos te afectaba a ti como persona que estabas tratando de construir pues, un patrimonio, una empresa, una industria, lo que sea, ¿no? Y yo por eso entré a la política, porque decía, no se vale que lo que uno hace dependa de las tonterías que hacen otros. Y yo sigo creyendo que la principal debilidad que tenemos en México es nuestro sistema político. Todavía hasta ahorita, abril del 2023, seguimos sin poder contar con un sistema político que garantice a los mexicanos certidumbre, seguridad, prosperidad, educación, salud. No lo tenemos, tristemente. Pues vamos a platicar de eso en otro capítulo. Yo te agradezco muchísimo que me hayas contado la verdadera historia de Francisco I. Madero para que usted la conozca tan a fondo como yo y me quede tan sorprendida. Pero habrá momentos de platicar de otras cosas. Gracias. No, gracias a ti, Nancy, con mucho gusto y felicidades. Gracias. Bye.